Estamos con Gregorio Sánchez Llévenes, portavoz del Grupo de Izquierda Unida Ganemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas, y como siempre vamos a hablar un poco de política local, ¿no? Sobre todo en el último pleno tratasteis el tema de los presupuestos. Izquierda Unida Ganemos votasteis en contra de ellos, pero no presentasteis ninguna moción a la totalidad como en años anteriores. ¿Por qué? Sí, bueno, de alguna manera en el pleno lo comentamos en su momento, es decir, el año pasado, por ejemplo, hicimos un esfuerzo de presentar una enmienda a la totalidad con lo que se supone de trabajo, de enmendar todas lo que es las cuentas del ayuntamiento, todo el proyecto de presupuesto, para que simplemente con 11 votos, sin mayor discusión y sin mayor debate, 11 votos del equipo de gobierno, mayoría absoluta, pues se echara para atrás. Entonces, bueno, pues este año consideramos que no merecía la pena ese esfuerzo cuando en la previa de los presupuestos ya habíamos valorado que no había ningún interés ni de consensuar, ni de dialogar, ni de debatir ningún proyecto de presupuesto, porque una de las cosas que criticábamos y una de las cosas por las que el año pasado ya hacíamos una enmienda a la totalidad era porque en la parte previa a lo que es la exposición y el debate en pleno, pues no hay ningún tipo de acercamiento ni ningún interés en llegar a algún tipo de consenso o de acordar algún tipo de partidas concretas, etcétera. Es decir, los presupuestos, yo lo decía, son los de Juan Palomo, yo me los guiso, yo me los como. Es decir, es un proyecto de presupuestos que presenta únicamente el equipo de gobierno y que los demás o le presentamos enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales o hacemos nuestras propuestas y votamos en contra. Básicamente fue por ese planteamiento, es decir, de todas maneras no nos lo van a aprobar, no nos van a tener en cuenta esa enmienda a la totalidad y este año consideramos que no daba lugar a hacerla, por eso exactamente. Los tres grupos, aparte del que gobierna, en los tres que estáis en el salón de plenos, os quejasteis en el pleno de la falta de participación o de la falta de consulta que tiene el equipo de gobierno hacia vosotros en la redacción de los presupuestos. Pero yo pregunto, ¿es normal? Es decir, un equipo que gobierna en mayoría, lógicamente va a gobernar con sus presupuestos, no con los de la oposición, ¿no? Sí, pero no es normal. Es decir, lo lógico es que haga con sus presupuestos y que al final prevalezca lo que es el interés o el objetivo o su ideario o su programa político con el que se presentó a las elecciones. Eso sería lo normal, ¿no? Y eso es lícito. Lo que no es normal es que se oculte la información o la información se dé meramente cuando en el marco en que la ley obliga, es decir, las 48 horas previas al debate en comisión. Hay ayuntamientos en esta región, en todo el Estado, que tienen mayorías absolutas y sin embargo existen comisiones previas con mayor tiempo, los presupuestos se tienen con mayor antelación a lo que es el debate presupuestario. Incluso una de las propuestas que nosotros hacíamos, hay reuniones, por ejemplo, con los técnicos para que tanto la oposición como el equipo de gobierno conozcan necesidades por parte de los jefes de servicio, ¿no? Necesidades reales del día a día del ayuntamiento. Es decir, eso, por ejemplo, se da por no hablar ya de sitios con mayorías absolutas en los que hay presupuestos participativos y en los que los vecinos directamente pueden decidir en concreto en qué va una serie de partidas presupuestarias directamente que tienen que ver con inversiones en sus barrios, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que haya una mayoría absoluta no significa que se gobierne dándole la espalda a la participación ya de los grupos políticos como de los ciudadanos en sí. Yo a mí me parece bien y me parece lícito, y creo que tiene que ser así, que el equipo de gobierno tiene que, de alguna manera, poner encima de la mesa sus presupuestos, que tienen que ver con su programa político en el que se presentó a las elecciones. Pero creo que hay muchas cosas que se podían consensuar y creo que además sería positivo. Pero si recibís información, me imagino, en la comisión correspondiente. Sí, 48 horas antes. O sea, cumpliendo la ley, ¿no? A rajatabla. Un presupuesto de 28 millones, ¿no? Nosotros lo recibimos 48 horas antes. Es decir, un presupuesto que aquí ya se sabe que se empieza a trabajar pues en torno al mes de agosto, julio-agosto, ¿no? Es decir, si se aprueba el presupuesto en diciembre y se tiene desde agosto, estamos hablando de 4 meses, ¿no? Nosotros lo recibimos en 48 horas. ¿Tenéis la posibilidad de poderlo pedir? Es decir, ¿la oposición tiene la posibilidad de poder dirigirse al alcalde
o al concejal correspondiente o al jefe de servicio correspondiente y decirle, bueno, como ya sé que estáis trabajando en el presupuesto, ¿me podéis pasar la información? Sí, sí, sí. De hecho nosotros lo hacemos y la contestación es que lo recibiremos cuando proceda según la normativa es en el debate presupuestario correspondiente. Pero eso es un poco contradictorio a otra cosa que ocurrió en el pleno, que pedisteis información en una pregunta sobre la actualización de la web municipal, y en ese caso sí se os responde que preguntáis solamente cuando están las cámaras y no os preocupa el asunto cuando en el día a día podéis subir al jefe de servicio. Es contradictorio, ¿no? Un poco la postura por un lado, sí, por otro... No es contradictoria. Es decir, aquí esto es, en ese caso se falta la verdad, y en ese caso lo que se busca es justificar esa opacidad ante los medios de comunicación y ante los vecinos. En un acto público como es el pleno, se quiere dar a entender que nosotros solamente preguntamos o nos preocupamos por temas que de alguna manera tengan una proyección pública o que tengan un impacto mediático. Y eso no es cierto. Nos preocupamos por muchas más cosas en el día a día y solicitamos información por muchas más cosas. En esa manera fue una manera de justificar pues, que no se estaba dando esa información o que no habíamos tenido acceso a esa información o que simplemente una información, como era el caso, que puede entenderse como algo delicada, porque nosotros estamos preguntando por qué se paga por un trabajo que no se ha hecho. Además, perdona que te corte, pero encima te echaron en cara que como que era amigo tuyo, pues ya sí, tú... Amigo de toda la vida. Sí, esa es la segunda parte, es decir, aquí se contrata a alguien a quien se le contrata sin oferta pública, se contrata directamente, a dedo, es decir, es legal, pero se hace una contratación directa, no se oferta a empresas del gremio que existan en Valdepeñas, se contrata directamente a alguien que luego se me acusa de contratar a ese porque era conocido mío, o amigo. Yo estoy encantado de tener tantos amigos. ¿Qué tanto por ciento supone el dinero que nos va a llegar de otras administraciones y qué relación tiene esto con el número de personas de población que tiene actualmente Valdepeñas? Bueno, las transferencias de los impuestos del Estado vienen a proporción con el número de habitantes. Lo que nosotros pagamos en impuestos al Estado, pues desde el IRPF, el IVA, los impuestos especiales, etcétera. Luego hay una parte que viene regulada y esa parte se traslada por transferencias corrientes hacia los ayuntamientos en razón del número de habitantes, ¿no? Esa es una partida que crece en estos presupuestos, está en torno a 800.000 euros, más que el año pasado, porque han subido los impuestos del Estado. Al subir los impuestos del Estado, la parte que nos toca también es mayor. También tiene que ver cómo el Estado ha reactualizado o ha revisado los valores catastrales, ha revisado el IBI, y entonces por eso también al pagar más se recibe más. Recibimos más porque pagamos más impuestos a nivel nacional. No recibimos más porque tengamos mayor población, porque en el último censo conocido, ahora a finales de este año, pues vemos cómo Valdepeñas viene perdiendo población. Valdepeñas llegó a un pico en el 2010, hasta el 2010 tenía una tendencia ascendente y del 2010 para acá tiene una trayectoria descendente, con lo cual es también algo que nos tenemos que ver porque Valdepeñas está perdiendo población. Ahora mismo estamos en niveles de población conforme podíamos estar en el 2008. Es decir, que 8 años más tarde estamos en el mismo nivel de población, en las mismas poblaciones, en 30.277. Con lo cual, bueno, yo creo que había que revisar también esas políticas, porque sí puede ser con un crecimiento negativo de la población, es decir, nacen menos niños de las personas que mueren, etcétera, pero también tiene que ver con lo que es la inmigración, también tiene que ver con un éxodo por parte de los jóvenes y no tan jóvenes que no terminan de encontrar expectativas laborales y expectativas sociales, de tal manera que no se hacen proyectos de vida en Valdepeñas, no se hacen proyectos de ciudad. ¿Qué supone la aportación de la Diputación a los presupuestos locales? La aportación de la Diputación supone 1 millón de euros, es decir, de 28 millones, 1 millón directo
viene de la Diputación y viene básicamente a los planes de empleo, es decir, los planes de empleo o la oferta de empleo que se genera en Valdepeñas gracias a las transferencias directas de la Diputación. Yo entendemos que es una cuestión que hay que alabar y que hay que tener en cuenta y que hay que reconocer. Entonces, eso solamente en planes de empleo, 800 y pico mil euros, pero en total 1 millón de euros de las inversiones, lo que supone a través de planes de empleo o para obras directas, será gracias a la Diputación. Es decir, este año, por ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno, el señor Paje, en Valdepeñas, en los presupuestos, no hay ni una partida destinada a Valdepeñas. ¿No se ha pedido o la Junta directamente no ha destinado nada? En un principio no hay constancia en materia de inversiones, no hay ninguna partida para Valdepeñas. ¿Pero se ha denegado alguna o no se ha pedido ninguna por parte de...? No lo sabemos, no sabemos si tiene que ver con que los presupuestos de la Junta todavía estén aprobados o no estén aprobados, etcétera. No hay, en inversiones no hay nada. Entendemos que tiene que haber en la parte que corresponde a programas que se están desarrollando, plan concertado, el centro de mayores, el CAI, lo que es la escuela infantil, etcétera, etcétera, irán viniendo, me imagino, entendemos que así debe ser, pero lo que son inversiones finalistas para esto no hay. Lo que hay es la Diputación, es decir, de tal manera que, por ejemplo, el comedor del Colegio Público Lucero, si se hace, que esperemos que ya este año se haga, porque ya sería volvernos a engañar otro año más y sería muy escandaloso, se va a hacer por una inversión de la Diputación, no de la Junta, que es quien corresponde. Hablando de inversiones, que figuran inversiones en este presupuesto para el año 2017 que no se hicieron en el 2016 y que vuelven otra vez, sí, como es el caso del comedor y alguno más, ¿no? Sí, claro. Aquí una de las cuestiones que hace el presupuesto, por eso el presupuesto es un debate que, claro, es un debate político y un debate fuerte y esperado a lo largo de lo que es el año político y en la vida municipal, pero no deja de ser, pues ahora que estamos en esa época, una carta a los Reyes Magos. Tú presupones que te van a llegar determinados ingresos y que con esos ingresos te vas a gastar ese dinero, pero no lo tienes. O sea, cuando aquí el alcalde presentó los presupuestos con que aumentaban 1 millón de euros, ¿no? Ese 1 millón de euros depende de otras administraciones. Si esas administraciones, ahora la Junta aprueba sus presupuestos e ingresa dinero en Valdepeñas, la Diputación mantiene sus compromisos e ingresa dinero en Valdepeñas, entonces sí habrá un aumento de ese 1 millón de euros, pero si no, no estamos en un 1 millón de euros más. O sea, con los ingresos propios y con los recursos propios de este ayuntamiento no hay 1 millón de euros más. Entonces, eso es lo que pasa, se dibujan partidas que están ahí y que eso te permite tener un gasto, con lo cual justificas unos ingresos, te permite unas partidas que luego las ejecutas o no las ejecutas, como es habitual en esto. También hay partidas que han bajado. Sí. El grupo al que representas, ¿cuáles son las que hubieseis mantenido y no las hubieseis bajado o incluso ampliado? Sí, nosotros señalábamos partidas de servicios sociales, el plan concertado baja, el centro de la mujer baja, el centro de mayores del Lucero baja, la escuela infantil baja, por ejemplo, promoción económica, Ferival baja, la Universidad Popular baja, es decir, hay partidas que no son muy escandalosas esas bajadas, es cierto, porque el presupuesto al subir 1 millón, conforme se dibuja, pues esas partidas no es que escandalosamente bajen, pero nosotros hubiéramos aumentado esas partidas. Igual no hay una partida para cooperación al desarrollo, este equipo de gobierno la quitó en su momento, la trasladó a nivel regional a lo que era la Fundación para la Cooperación a nivel regional, eso ya deja de existir y por unos y por otros la queda sin barrer, es decir, no tenemos una partida para cooperación al desarrollo y nosotros consideramos que si no se puede llegar al 0,7, pero que alguna partida debería haber para eso. Y luego nosotros también planteamos de que debería haber partidas propias, porque la ley lo permite, para planes de empleo locales, es decir, los planes de empleo, cuando nosotros nos adherimos a los planes de empleo de la Junta o en los planes extraordinarios de la Diputación, nos adherimos con sus condiciones que en un marco general de Castilla-La Mancha o en un marco general de la Diputación de Ciudad Real pueden estar bien o que pretenden cubrir a esa población, pero no
tienen tanto en cuenta las características puntuales. Es decir, por ejemplo, gente que se dé de alta en una recolección, en vendimia, y que trabaje 15 días en vendimia, al no llevar un año parado, no puede entrar a los planes de empleo. Con lo cual, lo que estamos fomentando no es que se le dé de alta a la gente en vendimia, sino estamos fomentando ahí pues cierta economía sumergida. Porque claro, la gente dice que si voy a vendimiar 15 días me dan de alta, luego pierdo la posibilidad de entrar en un plan de empleo que son 6 meses. Entonces, pues hay determinadas características en las que nosotros en Valdepeñas deberíamos atender, o características, planes de empleo que vienen básicamente para desarrollo de obras. Pero nosotros podemos plantear un plan de empleo local en la que se le dé cabida a técnicos o a personal cualificado que pueda desarrollar programas concretos que tengan una duración, que no afecten a un área, que no ocupen un puesto de trabajo de lo que es la plantilla estructural del ayuntamiento, pero podríamos dar cabida a personas formadas que no tienen acceso, o que el acceso a los planes de empleo está pensado para personas sin ningún tipo de formación. Pero el alcalde además en este pleno habló de que el superávit del ayuntamiento iba a ir destinado al 100% a políticas de empleo. Entonces, me imagino que el equipo de gobierno va a convocar también planes de empleo. Si llega a haber ese superávit. Cuando se cierre el ejercicio, si existe ese superávit, nosotros llevamos pidiendo ya varios años que el ejercicio se cierre con un superávit en negativo. O sea, que no exista superávit, porque si hay superávit, la ley le obliga a que vaya a pago de deuda. Y entonces nosotros es que antes de que se cierre ya se habla una partida destinada a fomento del empleo. Y hasta el momento no se ha hecho. Y hasta el momento no se ha hecho. También creéis que a lo largo del 2017, aunque habéis votado en contra, pero sí podéis llegar a acuerdos puntuales en alguna partida. Sí, nosotros estamos convencidos, lo vamos a seguir intentando. Nuestra postura es, nosotros estamos en contra de un todo, ¿no? Pero hay cuestiones puntuales que estamos de acuerdo y que podemos llegar a acuerdos. Y en ese sentido por nuestra parte no creo que haya ningún problema, y entiendo y espero que por parte del equipo de gobierno no haya ningún problema. De hecho, un año sí u otro no, propuestas que nosotros venimos haciendo, tanto en las ordenanzas fiscales, lo que son la parte de ingresos, como en la parte de gastos, que sería el presupuesto, partidas que nosotros planteamos, igual ese año no salen, pero al cabo de un año o dos, pues van saliendo. Es decir, en ese sentido nosotros tenemos esperanza en que alguna de las partidas o alguna de las cuestiones que vamos planteando terminen saliendo. ¿Por qué Izquierda Unida Ganemos no apoyó la ordenanza de convocatoria de subvenciones cuando digamos que es más un trámite legal que lo que se hizo en el Pleno, lo que se acordó en el Pleno, que otra cosa, ¿no? Sí, porque nosotros pensamos que en democracia las formas son muy importantes. Es decir, en democracia el fondo es importante, pero las formas también lo son. Es decir, podemos estar de acuerdo en esa norma, que es básicamente, la han hecho los técnicos, está, por no decir copiada, pero está de alguna manera a imagen y semejanza de ordenanzas que ya están funcionando en otros sitios y que tienen que ver. Pues además nosotros pensamos que es positivo que se regule el tema de las subvenciones con una ordenanza municipal que hasta ahora no había, y eso nos parece positivo, pero lo que no nos parece positivo es que se constituya una comisión especial para elaborar ordenanzas municipales, que se hizo hace 2 años, ¿no? Y con el acuerdo de todos para que todas las ordenanzas municipales pasaran por ahí, y esta no haya pasado por ahí. Entonces nos parece que es una manera de llamar la atención, en el sentido de decir, oye, si queréis contar con nuestro acuerdo, al menos lo que venga aquí a aprobar a pleno tiene que llevar un mínimo de trayectoria o talante democrático o proceso democrático. Nosotros no vamos a tragar con ruedas de molino, y queremos por lo menos que se nos tenga en cuenta. Se ha vuelto a presentar el programa EDUSI y además fue apoyado por unanimidad por todos los grupos. ¿Esta vez sí tendremos suerte, Valdepeñas? Pues yo no creo que tengamos mucha suerte, es decir, no creo, porque somos tantos o más de los que éramos en la convocatoria anterior, el presupuesto es infinitamente menor, hay menos dinero a repartir, y en ese sentido yo creo que tendremos por suerte, porque partíamos ya de un hándicap, es que en nuestro proyecto no superó ni siquiera el 5, el aprobado. Es decir, no es que nos ganaran los que sacaron 10, 9 y tenían mayor puntuación que nosotros, y nosotros nos quedamos en una puntuación media de notables, un 7, no, es que no llegamos a aprobar, es que no llegamos a los 50 puntos mínimos de media, que era lo que para empezar a tenernos en cuenta. Es decir, yo creo que
que bueno, pues el proyecto a lo mejor se valoraron cosas que tienen que ver más con el desarrollo urbanístico que con lo que es las nuevas tecnologías o lo que es la eficacia o eficiencia energética, ¿no? Bajar consumos, etcétera, consumos no contaminantes, y eso pues no se tuvo en cuenta, y es lo que Europa está diciendo que es lo que va a subvencionar. Pero claro, si tú presentas un proyecto... Pero se ha hecho alguna modificación al respecto. Alguna modificación, pero veremos si son suficientes o no. También se trató en el Pleno el tema de la resonancia magnética en el Hospital de Valdepeñas, que bueno, no hay, y antes había un convenio con una empresa privada a la cual se derivaban a los pacientes, y actualmente pues ese convenio ya no existe y entonces se derivan a otros hospitales de la provincia. ¿No estáis de acuerdo con que se derive? Porque ¿no será mejor que el paciente tenga la mejor calidad aunque no esté en su propia población, pero se le cite antes, se le diagnostique antes? Sí, nosotros lo que no estamos de acuerdo es en el que, es decir, algo que estaba funcionando en Valdepeñas se haya dejado de funcionar. Sí, pero era un poco como un convenio un poco por el lado de privatizar. Sí, por eso digo que parece mentira que nosotros andemos con ese tipo de cosas. Nosotros estábamos, y en su momento lo dijimos, y ya cuando se empezó a anunciar que iba a haber resonancias magnéticas en Valdepeñas, apareció la Junta, la anunció hace un par de años y se hizo publicidad de ello. Nosotros encantados. Nosotros consideramos que tiene que haber resonancia magnética en Valdepeñas, que creo por el nivel de población a la que se atiende desde el hospital, creo que cumplimos con suficientemente ratios para hacerlo. Si no había lo del convenio con la clínica privada, bueno, nos parecía lo menos malo. Otra cosa es que el convenio debería funcionar mejor y la clínica a lo mejor debería funcionar mejor, ¿no? Lo que no nos parece bien es que porque ya se decida trasladarnos a otra localidad, en este caso a Puerto Llano, se deje o nos olvidemos del proyecto de Valdepeñas. Nosotros lo que hemos querido llamar la atención era sobre que, oiga, recuerden que aquí se prometió unas resonancias magnéticas en el hospital de Valdepeñas, una resonancia magnética en un hospital público, y eso es lo que llamamos la atención y lo que queremos, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues si el convenio funciona y funciona bien, sí, si no funciona bien, revísese, pero que siga habiendo algo en Valdepeñas. No nos vale que ahora, que es lo que nos tememos, con aquello de que se está dando y se está dando bien o se va a atender en un hospital público, en Puerto Llano y tal, nos olvidemos de la promesa. La promesa era que en Valdepeñas debería haber resonancia magnética. Vamos a hacer un poco de balance para terminar. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la política local en el año 2016? Bueno, pues yo empiezo por lo peor. Para mí lo peor, y lo que ha tenido que ver en estos últimos días, es decir, a mí lo peor de la política local en Valdepeñas en este año ha sido escuchar a un compañero de corporación, a alguien que prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución española, ¿no? Pues decir y no rectificar en ningún momento, ni dar explicaciones, ni hacer, no sé, o sea, el mínimo proyecto de enmienda, ¿no? Decir que la sanidad pública no funciona bien porque los inmigrantes se cuelan en urgencia o se atiende antes a los inmigrantes que a los nacionales. Me parece que es vergonzoso porque además viene en un momento dado en el que ha habido una escala de este tipo de comentarios por parte del Partido Popular en la provincia, en Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real y a nivel estatal, en los que el Partido Popular, por ocupar un espacio que piensan que a lo mejor les puede ganar la extrema derecha, visto lo que ha pasado en Estados Unidos o lo que puede pasar en Francia o en Austria, pues se están quitando un poco, si quieres, el antifaz y están saliendo pues esos viejos personajes de la extrema derecha española, y eso a mí me parece una barbaridad. Y yo lo siento como lo digo, para mí me parece lo peor de este año, darnos cuenta de que por unas cuestiones electorales, ¿no?, volvemos a abrazar extremismos y volvemos a sacar el discurso del odio, del racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera, ¿no?, por ganar una serie de votos o por no perderlos, que me parece lo más peligroso. Y bueno, y que haya pasado entre compañeros o con un compañero de corporación,
me parece de lo peor. Y bueno, y a nivel local, pues de lo más positivo, bueno, pues no sabría si decir en general, por hablar de la corporación. Bueno, pues yo creo que es bueno lo que decía antes, la comisión esta de ordenanza, es decir, bueno, creo que se están empezando a crear espacios en los que se va abriendo el debate entre los grupos municipales, y creo que eso es positivo, ¿no? Y creo que deberían dar el siguiente paso, que es no solamente abrir el espacio, que debatamos, sino que lo que aprobamos se tenga en valor, se ponga en cuenta, se apruebe y tenga su funcionamiento, de tal manera de que se dé esa imagen de que aquí, cuando nos ponemos todos a trabajar en cosas concretas, debatimos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo, lo que sale, estamos de acuerdo todos. Entonces, si ese espacio que se ha empezado a generar se llega a, de verdad, a creérselo, que no sea solamente de cara a la galería, yo creo que sería una buena señal. Y luego a nivel particular o personal, pues sí resaltaría, bueno, pues que un año ya de funcionamiento completo del grupo municipal de Izquierda Unida Ganemos, bueno, pues el grupo está funcionando. Antes era más fácil, una única persona no tenía que debatir tanto o ponerse de acuerdo con otras dos personas. Ahora somos tres y bueno, pues de alguna manera se visualiza a las tres personas hacen propuestas, hacen preguntas, participan y tal, y yo creo que eso es positivo, teniendo en cuenta también que son personas que no vienen de los mismos espacios ideológicos, que no pertenecen a los mismos partidos, sino que bueno, vienen de una confluencia, con lo que difícil que es que alguien que no pertenece al mismo partido político se siente en el mismo grupo municipal y de alguna manera, bueno, pues lleve a cabo la misma política o la misma propuesta. Pues nada, Gregorio, como siempre, muchas gracias a vosotros por atendernos.